Bien, como el iceberg del Mundial de Fútbol fue un tremendo éxito, ahora toca hacer el del fútbol de los Juegos Olímpicos, para tener mercancía tener apoyo por parte de ustedes. Pues sin más, les presento, el iceberg del fútbol de los Juegos Olímpicos. Nivel 1. Nacimiento del torneo. El fútbol o balompié es uno de los deportes disputados en los Juegos Olímpicos de verano. El torneo se rige bajo las normas de la FIFA, que lo denomina oficialmente Torneo Olímpico de Fútbol, y lo organiza en conjunto con el COI. Es el torneo de selecciones no absolutas más antiguo del mundo. La prolongada vigencia de esta disciplina en los Juegos Olímpicos ha ocasionado que su trayectoria evolucione y se ubique en distintos grados de trascendencia y categorización. Comenzó como un certamen absolutamente amateur de combinados locales en 1900 y 1904. Se convirtió en 1908 en una competencia de selecciones nacionales que se integraban dentro del límite que había entre la estricta norma de la Carta Olímpica de exclusividad de jugadores aficionados y la entonces marcada ambigüedad del concepto profesionalismo que había en las ligas y en los combinados nacionales existentes. En 1924 se transformó en el entonces mayor campeonato de selecciones nacionales del mundo, cuando la FIFA asumió la cotitularidad en la organización del torneo, incentivando no solo la alta competencia, sino la génesis de su torneo cumbre, la Copa del Mundo. Ese crecimiento marcó el cambio de paradigma en 1952 para hacer valer el riguroso amateurismo, lo que trajo consigo el dominio de los países del bloque del Este. Se volvió en 1984 un muy acotado certamen juvenil que buscaba el equilibrio de fuerzas para derivar finalmente, con la incursión plena de profesionales en 1992, en el torneo con límite de edad más importante del mundo y una de las disciplinas deportivas más seguidas y redituables de la justa olímpica. Máximos campeones. Estas son las siguientes selección campeonas del torneo en la rama masculina. Con un solo título tenemos a Polonia, Suecia, España, Camerún, Nigeria, México, Francia, Bélgica, Yugoslavia, Italia, Checoslovaquia y la República Democrática de Alemania. Con 2 títulos tenemos a Brasil, la Unión Soviética, Gran Bretaña, Argentina y Uruguay. Y el más ganador en la rama masculina es Hungría, con 3 consagraciones. Uruguay. Esto ya lo hablé en mi iceberg de los mundiales de fútbol, así que ahí va. Uruguay ha ganado los campeonatos de fútbol de los Juegos Olímpicos en 1924 y 1928, y ambos torneos de fútbol fueron organizados por la FIFA, haciendo que Uruguay, obviamente se sume 4 estrellas, representando a los mencionados oros olímpicos que ganó, y los mundiales de 1930 y 1950, haciendo que se arme la polémica de que Uruguay tiene 2 o 4 mundiales ganados, ya como hemos mencionado, los charrúas tienen 2 mundiales de fútbol, porque son un tipo de título diferente a las medallas doradas que ganó Gran Bretaña. La selección de fútbol del Reino Unido, o selección de fútbol de Gran Bretaña, es el equipo formado por jugadores de nacionalidad británica que representa al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en partidos internacionales. No existe una selección absoluta del Reino Unido oficialmente reconocida, puesto que sus 4 países constitutivos cuentan con federaciones y selecciones propias, Escocia, Gales, Inglaterra e Irlanda del Norte, que compiten por separado en los campeonatos internacionales organizados por la FIFA y la UEFA. Una selección absoluta británica únicamente disputó algunos partidos amistosos en los años de la posguerra. El torneo olímpico de fútbol es la única competición auspiciada por la FIFA donde el Reino Unido ha participado con un combinado unificado. La selección de fútbol amateur absoluta del Reino Unido participó en 5 ediciones de los Juegos Olímpicos entre 1908 y 1948, obteniendo la medalla de oro en 2 ocasiones y participó con planteles amateurs en los Juegos Olímpicos de 1952, 1956 y 1960. Tras 52 años de ausencia, en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, volvió a participar la selección del Reino Unido, como Gran Bretaña, con un equipo profesional pero de categoría sub-23. Históricamente la selección olímpica de fútbol del Reino Unido ha sido organizada por la Federación Inglesa de Fútbol, The Football Association, que es miembro del Comité Olímpico Británico, e integrada, de manera predominante, por futbolistas ingleses.
El gol más rápido en las Olimpiadas. En el mítico Estadio Maracaná, las selecciones de Brasil y Honduras se enfrentaron en las semifinales del fútbol masculino de Río 2016. Sin embargo, en este encuentro se anotó el gol más rápido en el fútbol de los Juegos Olímpicos, hecho por el crack de la selección verde-amarela, Neymar, a los 12 segundos, tras presionar al conjunto catracho haciendo que cometa un error en defensa. Rama femenina. A partir de los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, en Estados Unidos, se agregaría también el fútbol femenino, en su categoría absoluta, haciéndolo así con el fútbol de los Juegos Panamericanos, los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y entre otros torneos de esta magnitud. Los campeones son los siguientes. Con un título tenemos a Alemania, Noruega y Canadá. Y el más ganador de la rama femenina, obviamente ya sabemos de qué nos estamos refiriendo. Nivel 2. El Calvario de Brasil. Pese a ser la mejor selección de la historia del fútbol, Brasil jamás ha conseguido el oro en los Juegos Olímpicos. Ha perdido 2 finales, una ante la Unión Soviética en Seúl 1988, y la otra ante México en 2012. Afortunadamente es el campeón defensor del torneo, ya que en 2016, rompió esa racha negativa tras vencer a Alemania en los penales en el mítico Maracaná. Y actualmente es bicampeón olímpico, tras vencer a la selección de España en el Estadio Yokohama, en Tokio 2021. Torneo olvidado. En 1906, se realizaron los Juegos Intercalados. Y el fútbol tomó protagonismo. Pero este torneo de fútbol no es reconocido por la FIFA, sino que es reconocido solamente por el COI. Torneos disputados por clubes. En 1900, y en 1904, se realizaron los torneos de fútbol, pero estos han sido disputados por clubes. En 1900, el oro olímpico lo ganó el Upton Park de Gran Bretaña, y en 1904, el ganador de la medalla de oro fue el Galt FC de Canadá. Mayores goleadas del certamen masculino. Estas han sido las mayores goleadas en la rama masculina del fútbol de los Juegos Olímpicos. Argentina 11, Estados Unidos 2 en 1928, Egipto 10, Corea 0 en 1964, Alemania 10 y 0 en 2016, Gran Bretaña 12, Suecia 1 en 1908, Suecia 12, Corea 0 en 1948, Alemania 16, Imperio Ruso 0 en 1912, y la mayor goleada en el certamen masculino del fútbol de los Juegos Olímpicos, fue el Dinamarca 17, Francia 1 en 1908. Mayores goleadas del certamen femenino. Las mayores goleadas en el fútbol femenino de los Juegos Olímpicos son los siguientes. Alemania 6, Zimbabue 1 en 2016, Australia 6, Zimbabue 1 también en 2016, Estados Unidos 6, Nueva Zelanda 1 en 2021, Holanda 8, China 2 en 2021, Brasil 7, Grecia 0 en 2004, Holanda 10, Zambia 3 en 2021, y la mayor goleada en la rama femenina en el fútbol de las Olimpiadas es el Alemania 8, China 0 en 2004. Nivel 3. Hungría. En el pasado, la selección magiar ha sido en algún momento la mejor selección europea que hubo, por ser tricampeón olímpico, y ser 2 veces subcampeón del mundo. Pero hablando de lo que fue en las Olimpiadas, ganó 3 oros olímpicos, en las entregas de 1952, 1964, y 1968. A partir de 1972, tras llevarse la medalla de plata tras perder por 2-1 ante Polonia en la final, ahora pasó a ser una de las selecciones europeas más del montón, aunque poco a poco empieza a despertar. Torneos eliminatorios para el certamen femenino. La Copa Oro Femenina de la CONCACAF, que viene de la cruza entre el Campeonato Femenino de la CONCACAF, y el Preolímpico Femenino de la CONCACAF, que no solo es eliminatoria al Mundial Femenino, sino también a los Juegos Olímpicos. Luego está la Copa América Femenina, que no solo lleva al Mundial Femenino, sino que también a los Juegos Olímpicos, poniendo al campeón al subcampeón, y a los Juegos Panamericanos. Y como no, el Mundial Femenino de Fútbol sirve eliminatoria a los Juegos Olímpicos, pero nada más a las selecciones europeas. Grandes futbolistas que no ganaron el oro. Los jugadores que jamás han ganado el oro olímpico fueron los siguientes: Ryan Giggs, Andrea Pirlo, Xavi Hernández, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazario, y Ronaldinho. Torneos derivados. Los torneos que son similares al fútbol de los Juegos Olímpicos son el torneo de fútbol de los Juegos Intercalados, los torneos de los Juegos Olímpicos de la Juventud, tanto el masculino y el femenino son de categoría sub-15. Nivel 4.
21 años sin oro para los europeos. Desde que España ganó el oro olímpico en Barcelona 1992, a partir de ese momento, ninguna selección europea hasta la fecha no pudo revalidar el título de fútbol masculino en las Olimpiadas. 1996. No hubo finalista europeo. 2000. España con medalla de plata. 2004. No hubo finalista europeo. 2008. No hubo finalista europeo. 2012. No hubo finalista europeo. 2016. Alemania con medalla de plata. Y 2021. España de nueva cuenta con la medalla de plata. Ahí la tienes metida bien adentro Mbappé, por estar hablando pavadas de que el fútbol sudamericano es inferior al europeo. Las camisetas. Un detalle que quiero contar, es de que las selecciones de fútbol tienen que modificar sus camisetas, o de otra forma, buscan nuevas camisetas pero de otra marca deportiva. La razón de esto, es porque en el fútbol de las Olimpiadas, las selecciones al igual que otros equipos y atletas deportivos representan a un país, y no a una federación deportiva, e incluso tapando frases en la camiseta. Dato 1. Las selecciones deben cambiar el escudo de su federación por el de su comité olímpico, o solo pueden poner la bandera de la nación a la que representan, pero que es decisión del equipo. Dato 2. El COI le prohibió a la selección de Ucrania portar la frase de su camiseta para la Eurocopa 2021, Gloria a los héroes, por ser de índole nacionalista, además de que provocó bronca por parte de los rusos, porque en la camiseta, se puede mostrar el mapa de Ucrania, pero esta vez con el territorio de la península de Crimea, territorio que reclama Rusia desde el 2014. Dato 3. Las selecciones que tengan la marca Adidas, tienen que retirar tanto las 3 rayas de la marca, así como reemplazar el escudo de la federación por el escudo del Comité Olímpico de su país. Dato 4. Sobre los botines, es nada más para que no tengan frases de marketing, ya que al COI, le interesa más la deportividad que el dinero. Altos poetas los del Comité Olímpico Internacional XDDD. Dato 5. Hay caso de selecciones que yo nada más conozco, de que no usan su marca original, y usan otras camisetas de otras marcas en caso de participar en un evento polideportivo, como México, que en Tokio 2021, no vistió la marca Adidas, sino que usó la marca Li-Ning. Por cierto, las camisetas se ven bellísimas. Y el caso de la selección de Venezuela, que a pesar de no jugar el fútbol en las Olimpiadas, tiene camisetas que no son de la actual marca que están usando, en este caso, Giboba, y en su lugar juegan con las camisetas de la marca Roy. También estas camisetas se ven bellísimas. Dominación absoluta de Estados Unidos en el deporte. La selección que más títulos tiene en el fútbol de todos los Juegos Olímpicos, es la selección femenina de Estados Unidos. Ya que es la selección en esta disciplina que más campeonatos tiene, con 4. Mientras que Brasil es la selección con más medallas en toda la disciplina. Nivel 5. Participación de Venezuela 1980. Esto lo he sacado en el iceberg del fútbol venezolano que hice, y lo haré acá ahora. La selección de Venezuela ha participado al torneo de fútbol de las Olimpiadas de Moscú 1980. Sin embargo, la Vinotinto participó como calidad de invitado por lo siguiente. A pesar de quedar cuarto en el preolímpico de la Conmebol realizado en Colombia, sustituyó a la campeona Argentina. Esto debido a que Argentina se unió al boicot de los Estados Unidos a rechazar a ir a las Olimpiadas que se iban a realizar en la Unión Soviética. En 1984, la Unión Soviética hizo lo mismo. Volviendo al torneo de 1980, Venezuela se unió en el grupo A, con la anfitriona Unión Soviética, con Zambia, y Cuba. Empezó con el por izquierdo cayendo goleado 4-0 ante el local, y perdió 2-1 contra Cuba. Ya eliminado, Venezuela pudo derrotar a Zambia por 2-1, quedando tercera de grupo. Bélgica contra Checoslovaquia 1920. La gran final del torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos de Amberes 1920, fue disputado entre Checoslovaquia, y la anfitriona Bélgica. Mientras la selección local ganaba por 2-0, los checoslovacos se retiraron del partido, debido a que han protestado por el mal arbitraje que hubo en el juego. Por lo que el COI descalificó al equipo de Europa Oriental. Bélgica ganó el que es ahora, su mayor y único título en selección mayor. Después de esa consagración, se realizó un torneo por el segundo lugar, en donde el que se llevó la medalla de plata, fue España, y la que se llevó el bronce, fue Holanda. Nivel 6. Perú contra Austria 1936. El 8 de agosto de 1936 tuvo lugar un partido disputado entre las selecciones de fútbol de Perú y Austria, correspondiente a los cuartos de final del torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos de 1936 en Berlín.
El partido se disputó en el estadio Hertha BSC Platz en Berlín. El partido fue muy controvertido, y el juego se fue a tiempo extra cuando los peruanos sacaban ventaja a los austríacos después de haber anotado 2 goles. Perú marcó 5 goles durante el tiempo extra, de los cuales 3 fueron anulados por el árbitro, y ganó por el marcador final de 4-2. El partido fue anulado debido a una presunta invasión de la cancha por parte de hinchas peruanos. Se había ordenado repetir el partido pero a puerta cerrada. La delegación peruana no aceptó dicha controversia y decidió retirarse del torneo. Al final, la victoria en el partido le fue otorgada a Austria. Los austríacos exigieron una revancha argumentando que una masa de aficionados peruanos habían invadido el campo, que entonces no cumplía con los requisitos para un partido de fútbol. Austria afirmó además que los jugadores peruanos habían maltratado a los austríacos y que los espectadores peruanos, uno con un revólver, habían caído sobre el campo. Tras el juego del sábado 8 de agosto, y conocido el reclamo austríaco, los dirigentes deportivos de Perú fueron convocados por la FIFA, encargada del fútbol de la Olimpiada en lugar del COI, para exponer su defensa en una audiencia especial sobre este tema, pero un testimonio indica que los dirigentes fueron retrasados por un desfile en la capital germana y nunca asistieron a la audiencia. Los argumentos peruanos nunca fueron escuchados, el Comité Olímpico Internacional y la FIFA se alinearon con los austríacos y una revancha a puerta cerrada estaba programada para el lunes 10 de agosto y luego se volvió a programar para el martes 11 de agosto. Se dice que ese mismo día, en una reunión extraordinaria del Comité Olímpico Peruano en Lima, presidido por Eduardo Dibós, se envió un telegrama urgente al presidente de la delegación peruana en Alemania, Claudio Martínez. Anulación inaceptable. Orden presidente Benavides regresar a Lima urgente. Como señal de protesta contra estas acciones, que los peruanos consideraron insultantes y discriminatorias, las delegaciones olímpicas completas de Perú y Colombia abandonaron Alemania. Argentina, Chile, Uruguay y México expresaron su solidaridad con Perú, pero sin equipo de fútbol participante, mantuvieron sus delegaciones en Berlín. Miguel Dazo, miembro del Comité Olímpico Peruano, declaró: "No tenemos fe en el atletismo europeo. Hemos venido aquí y hemos encontrado un puñado de comerciantes". La victoria en el partido le fue concedida a Austria por defecto. Cuando la delegación peruana llegó al Callao, fue recibida por millares de personas, quienes la vitorearon como verdadera campeona. En suelo peruano, multitudes enojadas protestaron contra las decisiones del Comité Olímpico Internacional al derribar una bandera olímpica, lanzando piedras contra el consulado alemán en Lima, con estibadores negándose a cargar barcos alemanes en los muelles del Callao y escuchando discursos inflamatorios que incluyeron la mención del presidente Óscar Benavides de la astuta decisión de Berlín. Se cree popularmente que el dictador Adolf Hitler y las autoridades nazis podrían haber influido en la decisión de la FIFA o del COI, aunque sin pruebas concluyentes de ello, mientras otras versiones alegan que recién tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, y conocidos los crímenes del nazismo, cronistas peruanos empezaron a invocar la intervención de Hitler. Entre el 7 y 9 de agosto de 1936, en Perú un grupo de jóvenes chacasinos, encargados de estudiar la ruta que atravesaría la Cordillera Blanca para interconectar a su pueblo con Huaraz, bautizó a un pico andino de 5.050 metros sobre el nivel del mar como Punta Olímpica en honor a la memorable victoria de la selección peruana. La expedición montañista se conformó por Enrique Ámez, Nadal Ámez, Wilfredo Ámez, Serafín Conroy, Juan Falcón, Alberto Fortuna, Gustavo Loli, y Tomás Roca Vidal. La selección de fútbol de Austria llegó posteriormente a la final del torneo donde se enfrentó a Italia, la vigente campeona mundial de la Copa Mundial de Fútbol de 1934. Esta última resultó ser vencedora por 2-1 en la prórroga, haciendo que Austria ganara la medalla de plata. Por su lado, vinieron años de gloria para la selección de fútbol de Perú, que ganó 2 años después, la medalla de oro de fútbol en los Juegos Bolivarianos de 1938, y un año más tarde ganó el Campeonato Sudamericano de 1939 frente a la selección de Uruguay. Mientras que Austria logró clasificar a la Copa Mundial de Fútbol de 1938, Perú no jugó las etapas clasificatorias. Pero el equipo austríaco no participó como selección independiente, pues en marzo de ese mismo año ocurrió la anexión alemana de Austria, y los jugadores austríacos quedaron incorporados a la selección alemana. Dicha selección de Alemania fue derrotada por Suiza en la primera fase del torneo por un marcador de 2-1, tras un empate 1-1 en tiempo reglamentario.
Listo gente, como ya se acabó esta fucking shit, les invito a que este video lo apoyen demasiado, para que se pueda recomendar, y todos los detalles están en la descripción. Dejen comentarios si me faltó decir otro dato más, o si me equivoqué en alguna parte. Y listo muchachos, como no hay nada más que decir, me despido, y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.